Creí que mi matrimonio era sólido. Después de tantos años juntos, pensé que nada podía separarnos. Pero todo cambió cuando descubrí un mensaje en su teléfono. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mentía? Lo que empezó como una sospecha se convirtió en una verdad que jamás imaginé. Traiciones, secretos y un giro que lo cambió todo. Si crees que sabes cómo termina esta historia, espera a ver lo que descubrí. Te prometo que no lo olvidarás. Nunca pensé que mi vida terminaría siendo como esas historias que ves en las novelas de la tarde. Mi nombre es Javier, tengo 47 años, y vivo en un pequeño pueblo cerca de Toledo llamado San Martín del Prado. Llevo casado con Marta desde hace 20 años. Tenemos 2 hijos increíbles y una casa que construimos juntos con mucho esfuerzo. Mi vida parecía tranquila, hasta que un día todo empezó a derrumbarse. Todo comenzó con pequeños cambios. Marta empezó a inscribirse en clases de yoga en el polideportivo local. Era algo nuevo para ella, y yo no vi nada raro. Es bueno que te cuides, le dije, animándola. Pero con el tiempo, algo en su comportamiento comenzó a parecerme extraño. Al principio, eran las noches que regresaba tarde. Me quedé un rato más con las chicas después de la clase, decía. Pero nunca mencionaba quiénes eran esas chicas, ni por qué estaba tan sonriente al llegar a casa. Luego comenzó a comprar ropa nueva, especialmente para ir al gimnasio, camisetas ajustadas, leggings, todo de marca. Marta nunca había sido así. Una noche, mientras cenábamos, noté que no soltaba su móvil. Cuando le pregunté, me respondió con evasivas. Es solo un mensaje de Laura, de yoga, dijo. Pero su sonrisa nerviosa no me convenció. No quería parecer paranoico, así que traté de no darle importancia. Pero una semana después, mientras ella se duchaba, su teléfono vibró en la mesa. No sé por qué, pero lo miré. Hoy estabas guapísima. Estoy deseando verte mañana. Andrés. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Andrés. No Laura. Un hombre. Cuando Marta salió del baño, me encontró en el sofá con su móvil en la mano. Me miró y supo al instante que algo estaba mal. Javier, ¿qué haces?, preguntó, su voz temblando. ¿Quién es Andrés?, le respondí, mostrándole el mensaje. Su cara se puso pálida. Es solo un amigo del yoga. Nada importante. Un amigo que te dice que estás guapísima y no puede esperar a verte, dije, mi voz subiendo de tono. No es lo que piensas, exclamó, intentando quitarme el móvil de las manos. Entonces explícame qué es, Marta, porque ahora mismo lo único que veo es a mi esposa ocultándome algo. Ella comenzó a llorar, diciendo que se sentía sola, que Andrés simplemente la hacía sentir bien consigo misma. Pero sus palabras no me convencieron. Sentí como si algo más grande se escondiera detrás de sus lágrimas. Esa noche, dormí en el sofá. No sabía qué pensar, pero una cosa estaba clara, esto no iba a terminar aquí. Al día siguiente, Marta trató de actuar como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, preguntó cómo había dormido, pero ni siquiera podía mirarme a los ojos. Yo estaba en silencio, observándola, tratando de mantener la calma mientras mi mente seguía dándole vueltas a ese mensaje. Después de que salió para ir al trabajo, tomé una decisión. Necesitaba saber quién era Andrés y qué estaba pasando realmente. Llamé a mi amigo de toda la vida, Miguel. Es de esas personas que siempre tienen contactos, alguien que sabe cómo moverse cuando las cosas se complican. Miguel, necesito un favor, le dije cuando contestó. Lo que sea, Javier. ¿Qué pasa? Creo que Marta me está engañando. Hay un hombre. Andrés. Quiero saber quién es, qué hace, y si realmente tengo motivos para preocuparme. Miguel hizo una pausa antes de responder. Lo siento, tío. No es fácil oír algo así. Déjamelo a mí, voy a moverme rápido. La espera fue insoportable. Durante los días siguientes, Marta seguía yendo a sus clases de yoga y regresaba con la misma sonrisa nerviosa. Yo fingía no notar nada, pero por dentro sentía que me estaba volviendo loco. 3 días después, Miguel me llamó. Javier, ya tengo algo. ¿Puedes venir a mi casa esta noche?
Cuando llegué, Miguel tenía una carpeta sobre la mesa. Ese tal Andrés no es solo un simple compañero de yoga. Es el instructor. Abrí la carpeta. Había fotos de Marta y Andrés en un bar cercano al polideportivo, charlando y riendo. En una de las fotos, ella le tocaba el brazo de una forma que parecía demasiado íntima para ser solo amistad. Y eso no es todo, continuó Miguel. Hablé con un conocido que trabaja en ese gimnasio. Andrés tiene fama. Ha tenido historias con otras mujeres casadas antes. Es un tipo encantador, pero manipulador. Sabe cómo meterse en la cabeza de la gente. Las palabras de Miguel me golpearon como un martillo. Marta no solo me estaba mintiendo, estaba cayendo en las redes de un hombre que se especializaba en destruir matrimonios. Esa misma noche, decidí confrontarla. Cuando llegó a casa, la esperé en la sala, con las fotos de Miguel sobre la mesa. Marta, siéntate, le dije, mi voz firme. Ella dudó, pero obedeció. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de sonar tranquila. Quiero que me expliques esto, respondí, empujando las fotos hacia ella. Su rostro pasó del asombro al miedo. Javier, no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Entonces dime, Marta. ¿Por qué estás tomando cafés con este hombre? ¿Por qué estás tocándolo como si yo no existiera? Ella comenzó a llorar, pero yo no estaba dispuesto a dejarme manipular. No más lágrimas, Marta. Quiero la verdad. Está bien, confesó finalmente. Andrés y yo hemos hablado. Me escucha, me hace sentir especial. Pero te juro que no ha pasado nada físico. ¿Y crees que eso lo hace mejor?, grité. ¿Crees que no es una traición porque no ha llegado a más? Me has mentido, Marta. Me has traicionado de la peor forma posible. Ella no podía responder. Solo lloraba, repitiendo una y otra vez que lo sentía. Esa noche, le dije que debía irse de casa. Ve a quedarte con tu hermana, le dije. Necesito espacio, y tú también. Ella trató de protestar, pero no cedí. Cuando se fue, la casa estaba en silencio. Un silencio que me hizo sentir vacío y furioso al mismo tiempo. Pero sabía que esto era solo el principio de la verdad que debía salir a la luz. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentí alivio al no tener a Marta en casa, pero por otro, cada rincón me recordaba a ella y a lo que había hecho. Me pasaba las noches revisando las fotos, pensando en todas las veces que había confiado ciegamente en ella. Miguel me llamó un lunes por la mañana. Javier, he seguido investigando sobre Andrés. Hay algo que necesitas saber. ¿Puedes venir esta tarde? Cuando llegué a su casa, su expresión seria me puso en alerta. Este tipo, Andrés, no es solo un instructor de yoga carismático. Es un manipulador en toda regla. Miguel me entregó otra carpeta. Dentro había más información sobre Andrés, una serie de relaciones pasadas con mujeres casadas, todas terminadas en caos. Algunas habían dejado a sus maridos, otras habían perdido dinero, y una de ellas incluso había tenido que cambiar de ciudad tras un escándalo. ¿Y Marta?, pregunté, temiendo la respuesta. Miguel suspiró. Hay algo que tienes que ver. Sacó unos estados de cuenta bancarios. Marta ha estado retirando dinero en efectivo regularmente desde hace semanas. Cantidades pequeñas, pero consistentes. Apuesto a que ese dinero fue para Andrés. Mis manos temblaban mientras miraba los números. No solo había jugado con mi confianza, también había puesto en peligro nuestra estabilidad financiera. Esa noche, mientras trataba de calmarme, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Javier, soy Clara, la exesposa de Andrés. Necesitamos hablar. Llámame. Sin saber si confiar o no, marqué el número. Una voz firme, pero cargada de frustración, me respondió. Sé por Miguel lo que está pasando con Marta y Andrés. Déjame decirte algo, no eres el primero, ni serás el último, si no haces algo al respecto. Clara me contó cómo Andrés había destruido su matrimonio. Es un experto en manipular. Hace que las mujeres se sientan valoradas, importantes, pero solo para conseguir lo que quiere, dinero, control y ego. Cuando ya no le sirven, las abandona.
Después de escucharla, sentí una mezcla de furia y determinación. No podía permitir que Andrés se saliera con la suya otra vez. Gracias, Clara. Voy a hacer que esto termine. Con la ayuda de Miguel y Clara, planeamos exponer a Andrés. Clara aún tenía mensajes, correos electrónicos y pruebas de sus estafas pasadas. Miguel recopiló todos los movimientos bancarios sospechosos de Marta y las conexiones con Andrés. Era hora de ponerlo contra las cuerdas. Un miércoles por la tarde, fui al gimnasio donde Andrés daba clases. Lo esperé en el aparcamiento, observando cómo sonreía y coqueteaba con otra alumna antes de salir. Cuando me vio, su sonrisa desapareció. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de sonar tranquilo. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, Andrés. Tu juego se terminó. Él fingió no entender. No sé de qué hablas. Di un paso más cerca, mis ojos fijos en los suyos. Sé todo sobre tus engaños. No solo con Marta, sino con otras mujeres. Tengo pruebas. Y si crees que puedes seguir manipulando sin consecuencias, estás equivocado. Por un momento, su fachada de confianza se quebró. Escucha, no quiero problemas. Los problemas ya los tienes, respondí, mostrándole algunos de los documentos que Clara y Miguel habían conseguido. Esto va directo a la policía si no te alejas de Marta y de mi familia para siempre. Andrés tragó saliva, nervioso. Sabía que estaba atrapado. Está bien, me alejaré. No quería causar tanto daño. Es tarde para disculpas, dije, dándole la espalda. Prepárate para enfrentar lo que viene. Esa noche, le envié todo el material a un abogado. Andrés no solo había manipulado a Marta, sino que también había cometido delitos financieros con otras mujeres. Si las autoridades hacían su trabajo, este hombre acabaría donde debía estar. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de mi vida otra vez. Pero todavía había una última conversación pendiente, con Marta. 2 días después de enfrentar a Andrés, le pedí a Marta que se reuniera conmigo. Aunque todo dentro de mí quería cerrar la puerta para siempre, necesitaba respuestas. Ella aceptó y nos encontramos en una cafetería del centro, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Cuando llegó, su rostro reflejaba una mezcla de culpa y miedo. Se sentó frente a mí sin decir una palabra, esperando que yo empezara. Marta, dije finalmente, manteniendo mi tono firme pero controlado, quiero saber la verdad. Toda la verdad. Sin excusas. Ella suspiró, mirando su taza de café como si ahí pudiera encontrar las palabras. Javier, no sé ni cómo empezar. Todo se salió de control. Empieza con Andrés, respondí, cruzando los brazos. Marta comenzó a hablar, su voz entrecortada. Andrés me hizo sentir algo que no sentía desde hace años. Me decía cosas que tú ya no me decías. Me hacía sentir importante, especial. ¿Y eso justifica lo que hiciste?, le interrumpí. No, no lo justifica, dijo rápidamente, levantando la mirada por primera vez. Pero en ese momento, estaba tan perdida. No quería herirte, Javier. Solo, no pensé en las consecuencias. ¿El dinero? También fue un error, pregunté, dejando caer sobre la mesa una copia de los estados de cuenta que Miguel había conseguido. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Él dijo que tenía problemas. Me prometió que me lo devolvería. Pensé que solo era algo temporal. ¿Pensaste? ¿No te diste cuenta de que era un manipulador? Este hombre no solo arruinó nuestro matrimonio, Marta. Ha hecho esto antes. Tiene un historial, y tú caíste en su trampa. Ella empezó a llorar, pero esta vez no sentí compasión. Lo sé, dijo entre sollozos. Lo sé, y no puedo perdonarme por lo que hice. ¿Lo amas?, le pregunté directamente. Marta negó con la cabeza. No. Nunca fue amor. Solo fue una ilusión. Pero esa ilusión me hizo destruir todo lo que teníamos. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Pero sabía que no importaba cuánto lo lamentara, el daño estaba hecho. Marta, dije finalmente, puedo entender por qué te sentiste así. Puedo entender que algo te faltaba. Pero lo que no puedo entender,
ni perdonar, es como elegiste resolverlo. Mentiste, me traicionaste y pusiste en riesgo a nuestra familia. Ella asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. ¿Qué quieres que haga, Javier? Quiero que te hagas responsable. Y quiero que aceptes que esto, señalé entre nosotros, ya no se puede salvar. Voy a pedir el divorcio. Marta empezó a protestar, pero la detuve. Esto no es algo que pueda cambiarse con disculpas. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. Ella se hundió en su silla, derrotada. Lo entiendo, dijo finalmente. Cuando salimos de la cafetería, supe que había tomado la decisión correcta. Era doloroso, pero necesario. Esa misma noche, recibí una llamada de Miguel. Javier, buenas noticias. Andrés ha sido detenido. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Las pruebas que tú y Clara proporcionaron fueron suficientes. Las autoridades descubrieron más víctimas, y ahora enfrentará varios cargos por fraude y extorsión. Una sensación de alivio recorrió mi cuerpo. Andrés finalmente recibiría lo que merecía, y ninguna otra persona caería en sus engaños. En las semanas siguientes, empecé a reconstruir mi vida. Los trámites del divorcio avanzaron, y aunque Marta trató de acercarse para reconciliarse, me mantuve firme. Mis hijos me apoyaron en cada paso, y su presencia fue un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Un día, mientras paseaba por el parque, conocí a alguien. Su nombre era Elena, y nuestra conversación comenzó con algo tan simple como una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a confiar, que aún había esperanza para el futuro. A veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente necesitas.